Buenas tardes, mi nombre es Anabel Hernández, soy profesora de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Artes, integro las cátedras de Ética y Estética y como miembro del Comité de Ética de la Universidad fui invitada muy amablemente y agradezco mucho a dar esta charla para ustedes que tiene que ser en esta situación virtual por la situación eh, lamentable y por todos conocida que estamos pasando de la pandemia, pero espero que más adelante podamos reanudar la presencialidad y encontrarnos cara a cara sin mediar la pantalla. De todas maneras, les dejo mi correo electrónico para que ustedes cualquier duda, comentario o contacto que quieran hacer eh, puedan contactarse conmigo. La charla la he titulado Ética y Sabiduría. Son dos términos de alguna manera complejos y vamos a ir viendo algunas derivaciones y complejidades que implican ambos conceptos. Pero antes que nada quisiera, digamos, abordar otros dos conceptos que me parecen clave de este contexto, que son navegar y virus. Navegar y virus han llegado a ser comunes tanto para la realidad como para la virtualidad. En esta segunda década del tercer milenio que estamos viviendo, el virus volvió a cobrar una realidad inusitada a nivel literal, ¿no? Orgánico y para muchas personas trágica. Así que, bueno, lo primero recordar a las personas es una manera de hacerlos trascender. Recuerdo que justamente la etimología de la palabra recordar hace hincapié en este volver a hacer pasar por el corazón. Así que, en principio, hacer una memoria. Por otro lado, quería reflexionar en este verbo navegar. Claramente no todas ni todos hemos navegado ríos y mares. Muchos más en esta época, por la tecnología que también nos ha tocado transitar, han navegado por internet, se usa ese verbo, pero quienes son adultos mayores, y esto es seguro, han navegado las corrientes y contracorrientes de la vida. Esta idea del tiempo en su fluir hacia el futuro y este presente que se esfuma, pero la conexión con el pasado ineludible, es constitutiva de las disciplinas, de todas, pero de la ética y de la filosofía especialmente. La ética filosófica, dice Nikolai Hartmann, un filósofo alemán de los primeros años del siglo XX, escribe que justamente no enseña juicios hechos, sino que enseña a juzgar. La ética filosófica, entonces, de alguna manera, trata de evitar el dogma o las recetas y, por supuesto, que cuando aprendemos a juzgar, nos tenemos que basar o partir de juicios hechos, justamente este pasado que se nos lega, ¿no? Como generación, pero no para repetirlos o para estancarlos, sino justamente para examinarlos críticamente en su legitimación y su validez. De alguna manera, la ética en un sentido filosófico, hay muchos sentidos y niveles de la ética, pero en este sentido filosófico de lo que se trata es de buscar la validez del criterio. La ética no tiene tan solo, voy acá a citar a Riccieri Frondizi, quien fuera hermano del presidente de la República, digamos, que fue profesor a su vez de Ricardo Maliandi, que digamos, ha escrito esta famosa ética convergente, que es una de las más importantes
de Argentina. Entonces dice, la ética no tiene tan solo un interés académico, dice Frondizi, sino que pretende guiar la vida humana por la senda que corresponde. Y si en un momento crucial no es capaz de indicarnos cuál es el camino correcto, pierde su significación básica. Estas palabras señalarían, según Maliandi, el campo específico de la ética aplicada. Este nivel, digamos, de mixtura entre la ética básica, la ética normativa, la metaética, eh, la moral, que es, digamos, ya ni siquiera filosófica, sino en tanto que personas que tomamos decisiones, comportamientos en cuanto a lo que hay que hacer y también dejar de hacer, o sea, las comisiones y las omisiones. En ese sentido, la ética aplicada hace una combinación de esos niveles más la ética, digamos, la interdisciplinariedad con la ética científica, descriptiva, que trata de aportar su saber. Entonces, ese ensamble, ese complejo de distintos niveles de ética es la que trata de encontrar esto que es lo más difícil, ¿no? El camino correcto, dice la senda para tomar las decisiones. Entonces, lo complejo es precisamente encontrar ese principio que pueda adecuarse, que se adecue a la situación determinada por el contexto histórico o por la situación particular personal, ¿no? De cada uno. Entonces, en este sentido, hablábamos del tiempo, ¿no? Y de la navegación en la vida, en la corriente de la vida. La vida se trama en todos los aspectos a partir de nuestro pasado, es decir, la corriente del tiempo en ese sentido real es unidireccional hacia adelante, pero en el sentido reflexivo va y viene, y justamente es a partir del presente que cobra significación tanto lo que se proyecta hacia el futuro como el pasado. Entonces es en ese sentido, ¿no? A partir del pasado, de esos juicios hechos, que se trata de superar ese fondo de mera facticidad, de facticidad tomada como un dato, como algo dado, como algo, digamos, terminado, y en ese fluir proyectivo conectarlo dialécticamente, en contraste, con la dimensión de la reflexión, es decir, con esa, es un parar, digamos, reflexionar, pensar oblicuamente, indirectamente, frente a las situaciones dramáticas que nos tocan vivir en el presente. De alguna manera, esa idea de lo urgente y lo importante, que es una dialéctica conocida de la ética, es lo que Nicolai Hartmann llamaba antinomia ética fundamental, que es una relación inversamente proporcional entre lo que es la altura, ¿no? Lo importante, el valor, pero a su vez la fuerza, lo que está abajo, la urgencia, ¿no? de otro valor. Entonces esa conflictividad que Maliandi la recupera en su ética convergente como una conflictividad a priori, imposible de eliminar, si bien si hay conflictos concretos que sí pueden ser resueltos o disueltos o minimizados, hay una conflictividad básica que constituye la complejidad de la ética. Y tiene que ver también con la complejidad, en cierto sentido, de lo que él denomina un nivel diacrónico, ¿no? Un nivel que tiene ese debate permanente entre lo que tiene que cambiar, innovar y realizar y lo que tiene que conservar o, digamos, no cambiar, no modificar, guardar en permanencia. Ahora, el concepto de sabiduría, ese término tan clave y constitutivo de la propia palabra filosofía, está asociado siempre también a un sentido de la orientación y de discernimiento, ¿no? En el doble sentido de saber y sabor. Recuerdo en este momento, hay una especie de plegaria de la serenidad, así conocida, popularizada de esa manera, pero que se atribuye quizás a los estoicos y también
está debatido en el siglo XX, aparece también como citado en distintas versiones, en primera persona o no, pero que dice algo como solicitar, pedir serenidad, en primera persona, pedir serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, valor o coraje para cambiar aquellas que sí puedo cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia. En ese sentido también, que se ha usado también, popularizado, pero también utilizado en grupos de ayuda, de recuperación, la sabiduría aparece también como ese factor de discernimiento que señalamos acá, ¿no? De orientación, ese poder distinguir lo que sí puedo conservar en términos de Mariandi o realizar, y cuándo sería el momento adecuado para hacerlo. Entonces todos esos factores que hacen a una buena decisión, a una decisión con unas consecuencias deseables, entran en juego en ese gran complejo que significa la ética y la filosofía. Por supuesto que la sabiduría en sí misma siempre se atribuye como algo logrado, algo perfecto o algo pleno, en un sentido absoluto, eh, se ha atribuido a la divinidad o bien a un infinito desarrollo. Eh, pero bueno, en la composición del término filosofía eh, es siempre una meta, una aspiración, una búsqueda, un amor hacia. Bueno, acá entonces decimos, lo sapiencial supone tanto una exigencia de conocimiento y valoración efectiva y afectiva, como dimensiones mutuamente integradas. Meta y desideratum, ¿no? De esto que pongamos, escribiéndolo separado se nota la composición, ¿no? Etimológica de filo, amor, aspiración, y Sofía como sabiduría. Pero a su vez, la filosofía deviene históricamente y gira sobre sí misma, ¿no? En esta composición, formando paradigmas o constelaciones de sentido que cambian su configuración. Por supuesto que partiendo desde el sentido común hasta las complejidades o sutilezas de los análisis filosóficos, todo va deviniendo, va cambiando, se va procesando, o aun cuando se conservan algunos términos sin modificación, quizás su significado vaya cambiando, pese a esa especie de etiqueta, entonces que queda en una apariencia de igualdad, pero siempre necesariamente renovada por las formas de vida, por las generaciones, por las costumbres. Esta configuración entonces deviene históricamente tanto en la parte del amor como de la sabiduría, de la sofía. Al igual que todo saber, ¿no? No es propiamente de la filosofía, pero en la filosofía se hace muy evidente porque su modo de estudio es histórico. Entonces, al igual que todo saber, cuando se lo aborda históricamente, como también la ciencia, tiene un carácter dinámico, y ahí se ve el cambio de los giros, ¿no? Constantes, a veces no, a veces tienen un tiempo de lo que se llama normalidad, y después una especie de cambio o revolución, cuando ya las anomalías o las excepciones se acumulan demasiado como para mantener ese modelo intacto, y entonces se cambia la visión, ¿no? El paradigma. Entonces, al igual que las ciencias o que cualquier saber que se pueda enfocar en la línea temporal, sea sistema o no, porque no todos los saberes son sistemáticos, no todas las concepciones de filosofía ya pretenden ser sistemáticas, siendo un régimen o siendo teoría o siendo método o interpretación o un filósofo que se tome como tal. Un filósofo parece que sucede, y no solamente que parece, sino que realmente contradice, en el sentido de que llega quizás a sustituir, ¿no? el paradigma de su maestro o su antecesor, o de otra escuela directamente filosófica, pero siempre se da como esa especie de vuelco, de giro, de dialéctica, ¿no? Que está complementando cualquier saber que se vaya viendo
ya les digo, en su estudio histórico, que no es lo mismo que si se enfocara sincrónicamente la última teoría y se discutiera desde allí, eh, sin ver los contrastes de lo que se fue modificando a lo largo de la historia. Hay un texto de Emmanuel Levinas titulado El humanismo del otro hombre, ya digamos, de la década del 70, ¿no? En 72, cuando propuso nada menos que la inversión, una inversión relevante de los términos que componen justamente el concepto de filosofía. ¿No? Ya no como la tradicional noción de amor a la sabiduría, sino más bien como, en este quiasmo, como una sabiduría del amor. En general se combinan las posibilidades hasta que se gira el propio concepto, se logra invertir, una especie de caleidoscopio, ¿no? Ocurre un poco con los conceptos en filosofía que van agotando y explorando, incluso explotando sus combinaciones, a veces implosionándolas, hasta que, digamos, cambia su sentido. Sin embargo, podríamos preguntarnos por qué del otro hombre, ¿no? ¿Por qué no aparece de la mujer? Si bien, digamos, después está contemplada la perspectiva femenina y luego feminista, y ya en el siglo XX esto se vuelve muy relevante, esta alteridad que no es solamente la del otro hombre, sino la de un otro que se enfrenta como un tú que nos interpela. Bueno, entonces decíamos un saber y un amor que a su vez son concepciones complejas y cambiantes. El saber y los afectos se metamorfosean, habilitando, deshabilitando y también rehabilitando diferentes tratamientos científicos y humanísticos. También los tratos, ¿no? Las palabras tienen familiaridades no porque sí, ¿no? Los tratos afectivos y cotidianos. Y también esa especie de retrato artístico, esa representación, imágenes audiovisuales, hoy cine, hoy series, de las formas de vida humana. Es interesante ver cómo el arte, la poética, toda esta producción de sentido nos va formateando también y configurando, ¿no? Este imaginario colectivo y del historial de cada cual que va, digamos, transitando determinados libros, determinados géneros musicales, determinados series, películas, todo esto que de alguna manera va, como dice Benjamin, aclarando o conjugando nuestra manera de percibir, el aparato perceptivo, ¿no? Y va permitiendo que podamos disfrutar o incluso acceder a ciertas formas de arte y escritura y dando otras, ¿no? Por los ritmos, por un lector capacitado o con el tiempo para disfrutar la lírica o la poesía y los libros de otra época no es el mismo lector adecuado a la lectura fragmentaria del periódico y mucho menos de las redes sociales actuales. Entonces esa idea de dialéctica en el formateo de las capacidades y de los productos en el sentido poético, artísticos, también, por supuesto, tienen relación con la teoría y con la praxis. La ética está básicamente situada en el orden de la praxis, pero como dice una filósofa argentina fallecida en noviembre del año pasado, Lucía Piosek-Previch, la trama de la experiencia tiene mucha relación con el drama o con el teatro. Y en nuestra época podríamos decir con las series, sobre todo, en la medida en que podamos, digamos, visualizar nuestra vida como una película de cine o como una serie que se le puede agregar un capítulo inicial que cambie todo el sentido de la narración,
se modifica también nuestra visión teórica y las prácticas que están ensambladas con en esos tres niveles, ¿no? Teórica, práctica y artística, poética y estética también, y todos los otros factores más allá de la filosofía que entran en juego, por supuesto, en esto que llamamos formas de vida, ¿no? Pero bueno, esta idea del arte es muy importante porque justamente en la pandemia, si hay algo que nunca deja de acompañarnos, en la medida en que tengamos, por supuesto, los recursos para hacerlo, es el arte, ¿no? La música, la posibilidad de la lectura, eso que es realmente un contacto efectivo y afectivo, por más que no sea nunca el reemplazo de la persona de carne y hueso, ¿no? A nuestro lado, pero siempre la palabra tiene carácter performativo, hace cosas, no solamente cuando promete o cuando cura o cuando, digamos, lo que llamamos actos performativos, sino que también cuando acaricia, cuando abraza, cuando no pone leña al fuego o cuando no hace leña del árbol caído, aunque eso en un sentido ecológico puede tener justamente de ser deseable. En ese sentido, las palabras pueden usarse también en un contexto de catástrofe o de pandemia para menguarla, para suavizarla, para acariciar o para, digamos, eh, no contrastar con eso, sino justamente retroalimentarlo. Justamente hay algunos conceptos que también merecen aclaración en la época que se va generando, porque tienen algunas resonancias un poco ambiguas o confusas si uno se queda en esa primera vista. La filósofa italo-austríaca Rosa Braidotti explica un concepto muy en boga que, digamos, si tuviéramos que decir en este contexto de COVID, ¿no? De pandemia, en qué época filosófica estamos, diríamos que estamos en épocas donde ha aparecido ya el concepto de poshumanismo, posverdad también, pero de poshumanismo. Ahora, ¿qué significan estos conceptos? Bueno, Rosy Braidotti explica que la noción de poshumanismo no quiere denominar, aún asumiendo que quizás no es un concepto de todo feliz, no quiere denominar una superación de lo humano, ¿no? Ni tampoco en el sentido de una condición futura, como post aquello que ya superó o dejó atrás, en el sentido de lo dejó en el pasado, al humanismo, sino, o mejor dicho, a lo humano. Al humanismo sí, de alguna manera trata de trascenderlo en el sentido en que se dio el humanismo. Dice, apunta a demostrar en el presente, digamos, 2021, en este momento, por ejemplo, que los humanismos, los conceptos de humanismo y de hombre, que nos han precedido, si bien han pretendido en algunos casos tener, digamos, abarcar la totalidad de lo humano o una gran parte de lo humano, no lo han realizado. Entonces, el concepto no es neutral, no ha logrado o no ha querido o no ha podido ser neutral. Y de alguna manera, ya a esta altura, digamos, se tratan de deconstruir los conceptos y estar mostrando justamente las diferencias para no caer en esa generalidad abstracta que oprima las diferencias y las oculte, las encubra o no las invisibilice, ¿no? Entonces, en esto que también ella denomina post-feminismo actual, el post no quiere decir que se haya dejado atrás una condición, sino que en el presente se propone algo que tenga una mayor amplitud o una mayor inclusividad. Que también, bueno, opera con el feminismo, ¿no? A ampliar su capacidad
conjuntiva de lo humano y de inclusión. Entonces, la escala planetaria, que ya sabemos que por definición pandemia es a esta escala, y también no solamente lo espacial de la escala, sino el ritmo temporal de aceleración, es una aceleración cada vez más, justamente cada vez más aumentada, posibilitado por la tecnología, por los medios de comunicación, también el contagio, o sea, todo de alguna manera en ese sentido contribuye a esta civilización planetaria y a los males también que conjuntamente se expanden. Entonces, la escala planetaria y el ritmo de aceleración en la transmisión definen precisamente la pandemia de COVID en el contexto filosófico del cambio cultural. Es decir, que ocurre entre algo que podríamos ver como una paradoja, pero si nos damos cuenta que siempre hay una conflictividad dialéctica, nos damos cuenta que de alguna manera la dialéctica ha sido constitutiva no solamente de la cultura, sino también de la naturaleza. Entonces, y esto que llamamos naturaleza, que todo el tiempo también se está resignificando, por todos los factores mencionados, el conocimiento, pero también lo político, también lo ideológico, también lo filosófico, y bueno, toda esa convergencia y disputa de factores dominantes, de lo cual lo resultante siempre es una complejidad. Entonces, por un lado decía, está esa tendencia a homogeneizar, a uniformar, que es la globalización, como una especie de monopolio cultural, y con toda la colonización que eso implica en todos los ámbitos. Bueno, yo me estoy limitando ahora a apuntar básicamente al de la ética filosófica, pero podríamos verlo en otros ámbitos. Y también, por otro lado, lo que es su opuesto, ¿no? Una desigualdad exacerbada, una desigualdad en todos los sentidos. Entonces, esta especie de tensión esencial, constitutiva, entre lo que es una tendencia a lo universal, pero abstracto, generalizado, que pule las diferencias, y por el otro extremo, en el otro polo, una desigualdad muy, muy notoria y cada vez más, también acelerada en cuanto a lo que se puede disponer en distintos puntos del universo, en distintas naciones, en distintos barrios, dentro de las ciudades, en distintas familias, así. Y dentro de las familias, algunos miembros, siempre hay como un círculo concéntrico más pequeño para, digamos, mostrar esa transversalidad de diferencias. Bueno, de alguna manera lo que se va buscando permanentemente, también, digamos, es una cuestión ética hacerlo, de justicia ética y social, buscar cada vez una menor desigualdad en ese sentido, ¿no? No nivelar en forma de, digamos, en forma de negar las legítimas desigualdades y diferencias que nos convierten a cada uno en cada cual, individuales, sino en esa idea de, bueno, de la concentración de la riqueza, el poder y el capital, esto que ya sabemos que de alguna manera necesita dañarse, ¿no? Porque está en puntos realmente abismales de diferencia. Entonces, en ese sentido de diferenciación y de diversificación, que también de alguna manera recuperando algunos conceptos básicos, diríamos, no se trata tampoco entonces de buscar la univocidad ni tampoco la equivocidad, sino, como dice Dussel, también la analéctica o la analogía, ese plano de semejanza mutua que no llega a meternos a todos en lo mismo como una identidad que oprime, pero tampoco en una equivocidad absoluta donde no nos podemos ni siquiera comunicar. Entonces, en esa pérdida de los extremos, lo que se procura
es entender que cuando se habla de la pandemia, estamos hablando de una pluripandemia. Y esto al menos en dos sentidos. Porque se trata de una vivencia global, profundamente diversificada por estas enormes diferencias que atraviesa cada situación particular. Obviamente que no es lo mismo decirle a alguien que se quede en su casa, primero cuando tiene casa, después cuando tiene agua potable, cuando tiene los medios indispensables o eh, humanamente deseables para, digamos, eh, conservarse en su aislamiento y en la sanidad y todo esto que eh, hemos, eh, hemos sido interpelados a mantener con respecto a la pandemia. Entonces, por un lado, esa pluralidad de las diferencias y darnos cuenta que no podemos tener un juicio unívoco, si estábamos hablando de aprender a juzgar y no a mantener juicios hechos, no pretender que el modo en que nosotros hemos vivido la pandemia es el único modo o es el modo válido, absoluto, sino que ver dentro de la validez, porque no se trata, digamos, de negar la universalidad, pero sí de aceptar las diferencias dentro de esa universalidad. Porque digamos, de alguna manera, no es que haya un criterio para cada cual, eso sería justamente el otro polo, ¿no? De lo inconmensurable o lo equívoco absolutamente, el dolor es dolor para lo humano, pero a su vez eh, poder ver justamente lo que hace que no podamos meter todo en esa misma bolsa, ¿no? Y en segundo término, digamos, el segundo sentido por el cual creo que cabe hablar de una pluripandemia, además de ese plano de diversificación, es porque se pusieron de manifiesto otras pandemias, acá pandemias entre comillas, no propiamente dichas, sino más allá de la del virus, ¿no? La pobreza, la enorme desigualdad económico-social, de las políticas, de los sistemas de salud aplicados, de las comunidades marginadas eh, en todos los países, ¿no? Con distintos grados de pobreza, pero eh, sin excluir como dice Amartya Sen, los grupos de pobreza también en los países ricos, el daño ecológico que se puso de manifiesto, que ya venía siendo de manifiesto antes de la pandemia, pero que eh, quizás positiva y negativamente, porque también hemos visto en cierto sentido un avance de una mejora de la naturaleza en algunos aspectos, quizás un retroceso, al menos un freno de algunas poluciones, pero por otro lado también eh, la acción del hombre que sigue en muchos casos sin tomar conciencia, como no en nuestro caso las islas, los incendios, el humo, la quema de humedales, todo esto que hemos vivido en nuestra propia ciudad y que de alguna manera eh, no se detuvo con la pandemia ni mucho menos. Eh, y otros factores, digamos, que tenían que ver con nuestro río. Pero además, al margen de esas cuestiones, digamos, que tienen que ver con lo ecológico, también lo que tiene que ver en otro de los planos de la ética es eh, el gravísimo incremento de femicidios o feminicidios, también se podría decir, eh, de acuerdo a la raíz de la palabra que se tome, y de alguna manera las, no solamente la violencia de género, sino también las violencias de otro tipo, ¿no? De todo tipo, eh, que también ocurren a distinta escala, a escala planetaria. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, rescatamos algunas cuestiones de las que veníamos hablando. La segunda década del tercer milenio nos ha enfrentado con un panorama que presenta una mixtura constitutiva. Por un lado se trata de un problema cíclicamente común, ¿no? Que se ha venido dando a lo largo de la historia.
pestes, epidemias, pandemias. Pero por otro lado, más allá de esa regularidad cíclica, está por otro lado ese factor que podríamos llamar problemática específicamente inédita, propias de esta pandemia en particular, de la historia humana, y entonces diversificada aún más en los casos individuales. Entonces, siempre que evaluamos filosóficamente una cuestión, un asunto, vemos por un lado ese aspecto de anclado como eje, más constante, más como problema, y algo inédito, incluso anómico, porque a veces no hay ni siquiera una normativa que lo avale por lo insólito de la falta de antecedentes históricos, que hace que en esta ocasión, propiamente dicha, se trate de algo eh, no, no conocido en el pasado. Precisamente con este virus, una de las cuestiones que ha sucedido es precisamente ese desconocimiento, ¿no? Entonces, a partir de esta doble condición, esta mixtura constitutiva, eh, no separable, digamos, porque justamente tienes esa polaridad que eh, marca su condición, debemos ir viendo, entonces, esto que habíamos llamado antes pluripandemia, son casos individuales más diversificados a partir de esta doble condición epocal y más universal. Entonces, el contexto pandémico permite precisamente tomar conciencia de la relevancia de las teorías éticas del cuidado. El cuidado es un concepto tradicionalmente asociado y una práctica tradicionalmente asociado a lo femenino, a una ocupación no remunerada, a algo de suma importancia, pero que no había tenido un protagonismo ético destacado, digamos, por lo menos no hasta la aparición ya fuerte de las distintas olas del feminismo filosófico y posfeminismo, si tomamos eso en el sentido de Braidotti, en el sentido de que, bueno, el feminismo también va incluyendo nuevos sujetos. Entonces, esta idea de que el cuidado se incorpora como categoría clave en la filosofía y hacer hincapié entonces en la atención del otro, la otra, el otro concreto, como dicen Celia Benjavid, ¿no? No el otro en la alteridad abstracta, porque de hecho ya estaba eso, de alguna manera, el altruismo, sino la idea de ese otro concreto, situado, de la atención, ¿no? Que generalmente había quedado como desplazado en la vida privada, en el trabajo, como ya les decía, no solamente no remunerado, sino no reconocido, si quieren. Entonces, hacer hincapié en esto, permitiendo reinterpretar la universalidad situada. No se trata de negar la universalizabilidad incluso de los criterios éticos, sino de situarlos, de contextualizarlos. Y en ese sentido, también la rehabilitación de categorías filosóficas, tales como la cordialidad, la hospitalidad, la lucha contra la aporofobia, este término señalado por Adela Cortina en su, digamos, antes de la pandemia, cuando en 2017 ella escribe ese libro, ¿no? El rechazo del pobre, la fobia al pobre, con este término que de alguna manera lo requiere a propósito de interpretar el fenómeno de la inmigración de los pobres en Europa, no como el fenómeno del turismo, donde los turistas, bueno, van de alguna manera a dejar
su capital y son bienvenidos en ese sentido. ¿Qué sucede con el rechazo al pobre, que no tiene que dar nada a cambio en cierto sentido, nada en un sentido económico, ¿no? Pero justamente reivindicar estos términos más asociados a quizás a lo débil, a lo tierno, pero que tienen una importancia clave en el trato de lo humano y de lo afectivo. Y que tiene que ver con la justicia, la búsqueda de las simetrías, la cooperación, la apertura, términos que tomo de Julio de San, también filósofo argentino, y como ampliación de la racionalidad moral. No se trata de negar la racionalidad moral, sino justamente de especificarla y en ese sentido también desde la propia comunidad poder participar de este escenario global y planetario y mundial. Antes decíamos que estamos viviendo y que filosóficamente entonces estamos pensando y conociendo y tratando de reflexionar en torno a él con categorías que nos permitan visualizar de otra manera las circunstancias. Pero también en una situación de la filosofía que ya se pone en pie de igualdad y con otros saberes y en un diálogo de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, algo que atraviesa las disciplinas, pero que justamente está necesitando esa conjunción de saberes. Cuanto más complejos son los procesos y las sociedades, más se requiere este trabajo conjunto, especializado y conjunto. Entonces, otros términos claves, y ya para terminar, es la empatía ante las vulnerabilidades, en plural, que son muchas, esos factores de debilidad que nos van, digamos, determinando en la vida humana. Y términos como solidaridad suceden a los antiguos de fraternidad e incluso de sororidad, separando, ¿no?, los géneros, pero digamos el amor activo, el concepto de resiliencia, ¿no?, esta capacidad de reponerse o de resurgir de las cenizas, de los traumas, de las tragedias, esta capacidad, ¿no?, de regenerar un vínculo. Entonces, cuidado y responsabilidad social y ecológica se manifiestan actualmente como categorías clave de la ética, insisto, filosófica y de la sabiduría. Gestar otra manera de estar en el mundo, como advierte Victoria Camps en su libro hace poquitos meses publicado, que se llama Tiempos de Cuidado. Entonces, con esto quiero agradecerles nuevamente, espero bueno, que más o menos haya podido presentar un panorama a partir de estas tensiones constitutivas y espero verlos con salud cuanto antes. Bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias.